Shalom. Un saludo muy, 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 muy especial. Muchas bendiciones para todos. Aquí estoy listo para compartir con ustedes este nuevo tiempo y ya invitarles para que hagamos juntos este recorrido por el Evangelio de Lucas o según Lucas. Y vamos a empezar hoy con un video no muy largo. Pero una vez más les invito a que estén atentos a los próximos materiales que estaré poniendo al alcance de todos ustedes. La intención es de estudiar todo el Evangelio de Lucas porque es entre los cuatro evangelios el que está puesto de una manera más ordenada y eso mismo lo expresa él en el capítulo 1 de su libro. Entonces, que el Señor nos ayude a todos para que sea de edificación, de bendición para todos. Y sin más preámbulos, vamos ya al capítulo 1 de Lucas, Evangelio según Lucas. Dice así en el verso 1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces hay varias cosas de estos primeros cuatro versículos que quiero resaltar. Lo primero, en el verso 1, dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Cuán necesario y cuán fundamental es para un crecimiento sano en nuestro conocimiento y entendimiento de las cosas del Señor, que lo que estudiamos y lo que leemos, en este caso de la palabra del Señor, lo hagamos de una manera ordenada. Uno de los problemas mayores que he visto en, entre los cristianos, entre el pueblo cristiano, es que a pesar de que día tras día leen una porción de la palabra del Señor, una porción de la Biblia, eh, hacen su devocional, como le llaman, sin embargo no lo hacen de manera ordenada. Entiéndase esto como que se toma un versículo, por decir, de Lucas hoy, mañana otro versículo de Corintio, pasado un versículo de Salmo, otro día otro texto de Romanos, en fin, un versículo, una porción pequeña cada uno de esos días. Y así, aunque uno va leyendo, uno puede leer toda la Biblia de esa manera, pero si no lo hace de manera ordenada, lo único que va a ocurrir es que va a tener mucha información, pero no va a tener entendimiento de, del panorama, no va a tener un panorama claro de lo que es el mensaje que el Señor dejó en su palabra. Entonces lo que está haciendo acá el apóstol, o mejor dicho, el escritor Lucas, es también lo que quiero hacer con ustedes. Desarrollar todo el libro o el Evangelio según Lucas con el propósito de que la enseñanza sea y el aprendizaje sea de manera ordenada. Entonces, dice que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y esto es así todavía hoy. Eh, la gente quiere dar su versión, institutos bíblicos, denominaciones. Una denominación enseña un texto de una manera y ese mismo texto otra denominación lo enseña de otra manera. Un instituto bíblico, un maestro bíblico lo enseña de una manera y según sea la denominación al cual pertenece ese instituto, eh,
o la escuela bíblica lo enseña de otra manera. Entonces, es importante que nosotros lo entendamos de manera ordenada, pero también de la manera correcta. Entonces, eh, por eso es que estamos haciendo este estudio directamente desde el Evangelio, sin ir a otras fuentes. Dice en el verso 2: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Esto que vamos a estar compartiendo lo haremos desde la versión de testigos oculares, testigos de primera mano. Lo que Lucas hizo fue indagar, investigar, contrastando, comparando una versión con otra versión para ir a lo que realmente ocurrió. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ir a la verdad de las cosas, comparando, contrastando versiones, porque justamente es el tema de lo que hoy quiero compartir. ¿Qué cosa es lo que nosotros creemos? O sea, todo aquello que crees, toda esa gama de doctrinas, todo ese fundamento doctrinal que has aprendido, te tomaste la tarea, indagaste de que lo que crees sea realmente lo correcto, sea una verdad con fundamentos correctos, o solamente escuchas predicaciones, escuchas enseñanzas, pero no te tomas la tarea de confirmar que lo que estás asumiendo como verdad sea realmente una verdad. Entonces aquí Lucas está diciendo esto. Yo estoy poniendo las cosas en orden para que lo que crees sea lo correcto. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Esto es muy importante. Lo que él dice, escribírtela por orden. En este caso, yo no te estoy escribiendo por orden, lo que quiero es enseñarte por orden. Por eso estoy escogiendo el Evangelio según Lucas, precisamente por lo que está diciendo acá. Porque si comparamos Lucas con los demás evangelios, por ejemplo, Mateo tenía su trasfondo histórico, pero enfocado para eh, dar testimonio de que Jesús es el Mesías prometido. Bueno, los cuatro evangelios enfatizan eso, pero cada uno desde una perspectiva diferente. Marcos hace mucho énfasis en las sanidades y en las obras de Jesucristo. Juan lo hace desde la perspectiva de Dios hecho hombre y la palabra de Dios. Acá, sin embargo, Lucas eh, enfatiza que Dios ciertamente se hizo hombre, el Hijo del Hombre, pero también las cosas de manera ordenada, cronológicamente también ordenadas. O sea, es no el 100% de manera cronológica, pero es entre los cuatro el que de manera más ordenada está puesto. Entonces dice, en el verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuáles son los fundamentos en los que están establecidos eh, tu creencia y sobre la que está basada tu fe, tu, tu eternidad, por así decirlo? Y disculpen que acá de repente me da un poco el sol en el rostro, eh, pero volviendo a nuestro tema, eh, lo que estás creyendo, ¿qué fundamento bíblico, qué fundamento de verdad tiene? Es muy importante que te cerciores de eso. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces él empieza poniendo esto, diciendo, amado Teófilo,
que significa hijo de Dios, y eso puede ser aplicado a cada uno de nosotros. Y él dice, lo que voy a enseñarte, voy a tratar de hacerlo de manera ordenada y me he tomado el trabajo, la tarea de indagar de que la verdad que te estoy eh, por enseñar sea la correcta, recibida de testigos de primera fuente, de primera mano, testigos oculares. Ok, entonces él empieza y empieza no desde el libro de Génesis, porque como bien lo dice él acá en el verso 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea que este Teófilo ya fue enseñado en muchas cosas, ya fue enseñado en lo que era el antiguo pacto. Entonces, el enfoque de Lucas era que él conociera eh, el cumplimiento de todo aquello en la persona del Mesías, de lo que él ya había sido eh, enseñado. Entonces, por eso su inicio no es el libro de Génesis, sino que desde el tiempo de la venida de Jesucristo naciendo en carne. Entonces dice en el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Herodes significa eh, heroico, héroe. Herodes, recordemos que no era judío. Herodes era un rey descendiente de Esaú, uno de los enemigos, aunque fue hermano de Jacob, fue hermano de Israel, pero sin embargo hay pleito y ese pleito se va a expandir hasta el final. Eh, y es también lo que está ocurriendo hoy ahí en la zona de Palestina. Entonces, este rey no era de la descendencia de David, no era judío, sin embargo era rey sobre la región de Judea. Y otra cosa interesante que la zona donde ahora hay conflicto, hay guerra, ahí en Gaza, que le llaman Palestina, ese nombre Palestina lo pusieron los romanos, más precisamente en el año, si recuerdo bien, 130 aproximadamente, 132, 130 aproximadamente, eh, el emperador Adriano fue el que le puso ese nombre. Palestina significa eh, Filistea o tierra de los filisteos. ¿Por qué le puso él eso? Porque anteriormente esa tierra no se llamaba Palestina, se llamaba la región de Judea, estaba dividida en tres regiones, Judea, Galilea y Samaria. Eh, ¿Por qué? Porque eh, el imperio romano distribuyó en tres regiones. Cuando los judíos fueron expulsados de esa tierra, una manera de denigrar, de ofender, de burlarse de los judíos, fue el poner el nombre de esa tierra con el nombre de los enemigos de ellos, que eran los filisteos. Filisteos en latín se escribe Palestina. O sea que Palestina no es otra cosa sino Filistea, lo que hoy llaman Gaza. Entonces nunca hubo un pueblo palestino allí. En tiempo en que Jesús estaba, se llamaba este, con el nombre de esas tres regiones que les mencioné. Eh, Samaria, Galilea y Judea. Bien. Entonces dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, miremos algunos puntos interesantísimos acá. Primero, el rey que estaba gobernando era un rey no israelita, eh, no judío, era de los enemigos de Israel. Segundo, ¿no? eh, había un sacerdote, dice que se llamaba Zacarías. El nombre Zacarías
significa Dios recuerda, o el Dios que recuerda, o Yahweh recuerda. Y dice, era de la clase de Abías. El nombre Abías significa el Dios que es Padre. Y dice, de la clase de Abías. ¿Por qué dice de la clase de Abías? Porque si ustedes leen, tomen nota de esto, o mejor dicho, primera de Crónicas, capítulo 24. Bueno, eso no es alguien que se está riendo ahí, es un pato, si es que escucharon el sonido ahí. Dice, en primera de Crónicas, capítulo 24, el rey David, cuando estaba preparando el orden de cómo iban a ministrar los sacerdotes en el templo que se iría a construir, cuando estaba preparando la liturgia para el templo que su hijo iría a construir, él separó en 24 en 24 grupos los sacerdotes, los levitas. Entonces, un grupo de esos 24, a un grupo le iba a corresponder cada semana 2 veces en el año. Es decir, eh, los primeros 6 meses, una vez en esos primeros 6 meses, una semana, y luego otra semana en el siguiente 6 meses, le tocaría a uno de los 24 grupos. Entonces, Abías era uno de los sacerdotes, uno de los levitas, y le tocó en suerte el orden número 8, el octavo. O sea, en el orden del sorteo le correspondió el octavo turno, el octavo orden. Entonces, cuando dice que Zacarías era de la clase de Abías, esto también nos da una buena referencia, que no lo vamos a explicar hoy, pero acerca del nacimiento de la fecha de nacimiento del Mesías, la fecha de nacimiento de Jesús. Entonces, eh, Zacarías, su nombre es el Dios que recuerda, pertenecía al octavo orden en el año. Y dice, su mujer era de las hijas de Aarón. Muy, muy importante esto. Dice, y se llamaba Elizabeth. Si ustedes ven en el libro de Éxodo, la esposa de Aarón justamente también tenía su nombre igual, era Elizabeth, o en hebreo Elisheba. En este caso, la esposa de Aarón era una descendiente de la tribu de Judá. Recordemos que la tribu sacerdotal o ministerial, la que iba a servir en el templo, era la tribu de Leví. Aarón era de la tribu de Leví, tal Moisés su hermano también, pues desde luego. Pero cuando se unen eh, Elizabeth, que era de la tribu de Judá, con Aarón, que era de la tribu de Leví, allí se unen en parentesco las dos tribus. La tribu que sería la tribu real, la tribu de Judá, junto con la tribu sacerdotal. Es muy importante esto, porque cuando más adelante el ángel le dice a María, he aquí tu parienta Elizabeth también está encinta y ahora está en su sexto mes. ¿Cómo es que María, que era de la tribu de Judá, pasa a ser parienta, prima de Elizabeth, la esposa de Zacarías, que era de las hijas de Aarón? Porque eh, Aarón y su esposa eh, coincidieron allí, Judá con Leví. Entonces, más de eh, como 1500 años después, está llegamos a este tiempo de Zacarías con Elizabeth, que vendrían a ser los papás de Juan. Entonces, otra vez, para que no haya confusiones aquí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea,
un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces tenemos a Zacarías, el Dios que recuerda, y tenemos a Elizabeth, cuyo significado es el Dios de los juramentos. Entonces, se unieron allí Zacarías, Dios que recuerda, y Elizabeth, Dios de los juramentos. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos. Dice, en todos eh, los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces hay dos cosas también acá para resaltar. Número uno, que aunque ellos eran irreprensibles en, en los mandamientos, eran obedientes en las cosas del Señor, sin embargo ellos estaban bajo algo que se consideraría como una maldición en el contexto en el que ellos estaban eh, creciendo. Permítanme ubicarme acá un poquito más para evitar un poco el reflejo del sol. Eh, tal vez. Ahí. Es que estoy acá en un parque. Hay mucho. Hay viento. Está fresco, está frío. Pero es el lugar un poco más tranquilo para compartir esto. Entonces, volviendo a la explicación. Aunque dice que ellos eran irreprensibles, eran justos, pero no tenían hijos. Entonces, ¿cuántas veces la gente obediente al Señor eh, padece situaciones en las que uno no encuentra explicación? Dice, ¿por qué, Señor, si yo te estoy siendo fiel? ¿Por qué si te soy obediente? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué paso esta situación? ¿Por qué esta necesidad? Eh, ¿Por qué esto? Mucha gente no tiene hijos y cree en el Señor, le ha orado y no ha recibido todavía ese hijo. Y vamos a ver cómo cuando el Señor hace las cosas en su tiempo, resultan mejores que eh, hacer las cosas cuando nosotros pedimos. Y dice que ambos eran estéril, perdón, Elizabeth era estéril, pero ambos eran ya de edad avanzada. Acá hay que entender algo. Cuando dice que era de edad avanzada, no significa que eran de 70, 80 años, como en el caso, por ejemplo, de Abraham y de Sara, sino que de hecho no tenían más de 50 años. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, para ministrar en el templo, no podían sobrepasar los 50 años. Ellos servían, ministraban en el templo en el lapso comprendido entre los 30 años de edad y los 50 como máximo. Entonces eran de edad avanzada comparados eh, con el resto de los matrimonios tal vez que ya de más joven tenían hijos. Entonces comparado con a qué edad tenían mayormente hijos, ellos ya pasaron el tiempo acostumbrado, pero no significa que eran ancianos. Eh, no tenían más de 50 años, porque si no, Zacarías no estuviera ministrando en el templo. Pero dice que eran justos, eran obedientes, eran irreprensibles, pero no tenían hijos. Piensa cuántas veces tal vez no te hiciste esta pregunta. ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿O por qué no recibo respuesta? Bueno, ya lo vamos a ver enseguida, una de las razones. Verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, o sea, recuerden el octavo orden,
Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. A pesar de que ellos anhelaban ese hijo, a pesar de que ellos, aún siendo fieles al Señor, el hecho de no haber recibido hasta ese entonces respuesta a su clamor, a su oración, no impidió que ellos sirvieran a Dios. No impidió que Zacarías pudiera ser fiel en el ministerio al Señor. Entonces es la mejor manera de nosotros, entre comillas, esperar respuesta a lo que estamos pidiendo. No dejemos que la necesidad o las circunstancias, las situaciones o las escasez nos impidan ser fieles, seguir siendo fieles y servir al Señor. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, qué precioso que él siguió insistiendo en la oración, siguió perseverando. Y otra cosa interesante es que aquí no dice tus horas, o sea, sus oraciones, sino que tu oración. Zacarías, poniéndose tal vez en el lugar de su esposa, en el sentir, en la angustia de su esposa, eh, él oraba, tal vez queriendo él tener el hijo, pero también por ella misma, porque el no tener descendencia era considerada como un castigo, como una maldición. Imagínense ustedes el comentario del vecindario, de la gente, diciendo, cómo es que ellos obedecen? Eh, Dicen que cumplen los mandamientos, dicen que obedecen al Señor y no tienen hijos. Dios sabrá eh, si realmente son fieles o, bueno, como muchas veces ocurre, la gente comenta, dice cosas sin saber lo que realmente Dios conoce. Entonces, dice aquí, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué precioso cómo aún el significado de los nombres está entrelazado con lo que Dios iría a hacer. Porque aquí vemos una vez más, Zacarías, que significa eh, el Dios que recuerda, Elizabeth, el Dios de los juramentos, se une allí. eh, Cuando Dios recuerda sus juramentos, pero ¿qué nacería de allí? Nacería Juan. Juan es la versión griega del nombre Jonás en hebreo. O sea, decir Juan y decir Jonás es lo mismo. Y Jonás significa paloma. ¿Y a qué nos recuerda la paloma? Recordarán unos 30 años más adelante que estaba este Juan, de quien se está profetizando que iría a nacer, está delante de Jesús en el Jordán. ¿Y quién desciende? Desciende la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, el Espíritu Santo mismo iría a ser provisto eh, cuando se une allí el Dios que recuerda y el Dios de los juramentos, cuando eso empieza a manifestarse. ¿Qué es lo que viene? Paloma, lo que el Espíritu Santo trae. Por eso es que también dice que el niño sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y entonces Juan sería el precursor, el que iría abriendo camino delante del Mesías. Y esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que abre camino para el Señor. Entonces, lo que se da en el plano espiritual estaba también manifestándose en la parte física. El Dios que recuerda sus juramentos enviaría al Espíritu Santo para
cumplir lo que Él ha prometido, recordar su pacto con su pueblo y traer al Mesías. Eso es lo que físicamente se estaba dando allí, ¿no? El Dios que recuerda Zacarías, eh, el Dios de los juramentos, Elizabeth, trae en esa unión a Jonás Paloma, que sería quien iría delante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, fíjense lo maravilloso de la palabra del Señor. Eh, Leo otra vez, en el verso 14, en este caso, dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Entonces vemos otra cosa aquí. ¿Cuál era la tarea de Juan? Dice, hará que muchos de los hijos de Israel, años después, Jesús diría lo siguiente, yo no he sido enviado sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice que se conviertan al Señor, Dios de ellos. A los hijos de Israel deberían convertirse al Señor, Dios de ellos. Dios se da a conocer con el siguiente nombre. Yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, Dice, con este nombre se me conocerá perpetuamente por todas las edades. Eso está en Éxodo capítulo 3. Dice, e irá delante de él, o sea, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué con el espíritu y el poder de Elías? Porque si ustedes ven en qué consistió el ministerio de Elías, fue levantado por el Señor para primeramente llamar y luego reprender y advertir a, a esa casa de Israel que se alejó del Señor en la idolatría, que empezaron a adorar a los Baales, a los ídolos. Entonces fue levantado Elías no para la casa de Judá, las dos tribus que quedaron eh, en Jerusalén, sino para esas 10 tribus que fueron dispersas, que se establecieron primeramente en la zona de Samaria y que por no hacer caso a las advertencias y al llamado del Señor al arrepentimiento, fueron llevados cautivos por los asirios y se dispersaron por todas las naciones. Entonces, el ministerio de Juan sería por eso conforme al espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Porque como dice aquí, hará que los hijos de Israel vuelvan en arrepentimiento a su Dios. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ese es el llamado del Señor para nosotros. ¿Por qué rebelde? Porque dejamos la palabra, dejamos sus enseñanzas, dejamos sus mandamientos, andamos en nuestros propios caminos. Dios dice, vuélvanse en arrepentimiento. Tengan un corazón, dispongan sus corazones para volverse al Dios que recuerda, al Dios que hace honor a sus juramentos. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No puede el Señor establecerse si primeramente no hay un corazón dispuesto. Por eso es necesario que nosotros nos volvamos al Señor. Es necesario que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. El Señor solamente se establece cuando encuentra un corazón dispuesto a recibirlo. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Gabriel significa varón de Dios o valiente de Dios. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, no en el tiempo de ustedes, sino en el tiempo del Señor.
ciertamente clamaste, ciertamente estuviste orando, tu oración fue oída, pero se va a cumplir en su tiempo, no en el tiempo tuyo. ¿Por qué? Porque si hubiera respondido en tu tiempo, sería otro niño cualquiera, cualquiera en el sentido, ningún niño es un niño cualquiera, pero cualquiera en el sentido de que pasaría desapercibido en cuanto a la tarea que iba a tener para con Israel. A diferencia de este niño que nacería, que sería grande, dice, grande ¿por qué? Por el rol que iría a cumplir, de ser el precursor del Mesías. Entonces, dice, quedarás mudo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros no impedimos, no abortamos las promesas del Señor solamente porque hablamos mal? El apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 3, hace mención a un texto del Salmo 34. En el Salmo 34 dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y de hablar engaño. Dice, entonces, si nosotros queremos ver nuestros días mejores, pues eso está en gran manera supeditado a cómo nosotros hablamos, a cómo nosotros proclamamos las cosas. Porque si nosotros decimos que la oración tiene poder y la oración es el conjunto de palabras que proclamamos, ¿por qué pensaríamos que lo que hablamos fuera del tiempo de oración no tendría también poder? Entonces, Pedro, citando al Salmo 34, dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de hablar mal, de hablar engaño. Entonces, eh, era, era de alto riesgo que Zacarías eh, siguiera hablando mal, y por eso queda mudo, para no abortar, para no impedir este milagro que Dios estaba haciendo. Dice, entonces cuando estás detrás de una promesa del Señor, proclama la verdad, proclama lo que Él dice, no lo que tu corazón siente, no lo que la gente dice, no lo que los demás o las noticias o el vecindario comenta o dice. Habla conforme a lo que Dios habla. Dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor. En los días en que se dignó de quitar, en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, Elizabeth concibió, pero ella se recluyó, o sea, quedó ahí en su casa, precisamente para no abortar esta promesa a este niño, porque eh, otra vez, cuando uno empieza a hablar mal, nuestras palabras eh, tienen efecto. Entonces acostumbrémonos a orar y a hablar la palabra del Señor. Entonces, haciendo un resumen rápido acá, vemos varias cosas. Número uno, el interés de Lucas de, de escribir de manera ordenada. Es el interés también con hacer este video y todos los que estaremos compartiendo más adelante de este Evangelio de Lucas. Vamos a hacer todo el recorrido por todo el Evangelio de Lucas. Y número uno, es importante que nosotros tengamos la certeza de que lo que creemos es lo correcto y que aprendamos de manera ordenada, que haya orden en nuestro sistema de creencias. Porque nosotros estamos edificando una casa espiritual y una casa necesita plano, necesita orden. Uno no puede construir de cualquier manera. Segundo, eh, los nombres acá cobran gran importancia porque están relacionados, como en otros casos en la palabra, con lo que Dios iría a hacer. Zacarías, el, que significa el Dios que recuerda, y Elizabeth, que significa el Dios de los juramentos. Entonces, el Dios que recuerda y el Dios que recuerda sus juramentos unió esas vidas, y Zacarías dice que era
descendencia de la clase de Abías. Abías recuerda que significa el Dios que es Padre. Nosotros tenemos a nuestro Dios, que es nuestro Padre. Nuestro Padre recuerda sus promesas, nuestro Padre cumple sus juramentos. Nuestro Padre siempre quiere hacer y producir la obra del Espíritu Santo en nosotros, así como iría a hacer acá con Juan. Juan significa paloma. Y la paloma que representa el Espíritu Santo es el que abre camino para la manifestación del Mesías. Eh, es un lindo ejemplo para que podamos entender cómo Dios obra, que Dios cuando hace las cosas no lo hace por hacer, siempre tiene un propósito, siempre tiene una forma a su manera de hacer las cosas, no a la nuestra. También tiene su tiempo, dice, se cumplirá la palabra en su tiempo, no en el tiempo de Zacarías. ¿Qué hubiera pasado si el niño o Dios le daba hijos en otro momento? Pues no era el tiempo de la venida del Mesías. Si le daba 10 años antes, 20 años antes, 15 años antes, 5 años antes, pues Dios tendría que haberse buscado otra pareja a través de quienes traer el que sería el precursor del Mesías. Pero tenía que hacer eso a través de un parentesco. ¿Por qué? Porque como le expliqué, estaban unidos allí la tribu de Leví, el sacerdocio, con la tribu de Judá, el reino. Entonces, Jesucristo es tanto sacerdote como rey. Entonces, por eso es que el aparente, o no el aparente, la tardanza a la respuesta eh, tuvo que hacerlo de esa manera el Señor, porque habiéndoles visto a ellos como personas justas, personas irreprensibles en los caminos suyos y en sus mandamientos, Dios quería honrar, Dios quería bendecirla a ellos, pero no a la manera que ellos posiblemente esperaban. Ellos querían la bendición quizás ya con un hijo, pero Dios hace de otra manera y una manera que les sorprendería grandemente. Mirando todo esto, quiero dejar un pensamiento. No conozco cómo es tu realidad diaria, no conozco cuál es la situación por la que estás viviendo, atravesando, pero quiero animarte con algo, que pongas tu confianza en el Dios que recuerda, que pongas tu confianza en el Dios que es nuestro Padre, que pongas tu confianza en el Dios que cumple sus juramentos y que más allá de toda situación por la que estés atravesando o hayas pasado, que eso no impida que seas fiel al Señor, que no impida que sirvas, involucrarte con el Señor, involucrarte en estar activo, sirviéndole, honrando, cumpliendo su palabra, conociendo, amando su palabra, siendo alguien que honra al Señor, perseverando en tu oración. Dice, tu oración ha sido oída, ha sido respondida, pero no en el tiempo de ellos, sino en el tiempo mejor, el tiempo que Dios había escogido. Entonces, te dejo con esta idea. El Dios que es nuestro Padre es el mismo Dios que recuerda y es el mismo Dios que cumple sus juramentos y el que hace todas las cosas en su tiempo para darnos una sorpresa más allá de lo que nosotros habíamos pensado e imaginado, y que siempre lo que Él produce va a dar testimonio no solamente del Hijo de Dios, de su Hijo Jesucristo, sino también de la obra del Espíritu Santo, así como Jonás, que significa paloma, fue el resultado de esa unión y es el que iría abriendo camino, el precursor del Cordero. Eh, entonces te dejo con este pensamiento y bendigo tu vida, te animo a estar expectante también de los próximos videos que voy a estar eh, compartiendo. Hoy compartimos Lucas capítulo 1, verso 1 al 25. A partir del siguiente video vamos a seguir desde el verso 26 porque hay muchísimo, muchísimo allí para compartir. Que el eterno Dios te guarde, que el eterno Dios, nuestro Rey y Padre, te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé su paz, su shalom. Te espero en el próximo video.